¿Cómo se encuentran directivos y alumnos de la institución? Soy el estudiante Lawrence David Vázquez Salamanca del curso 11-4 y esta es la historia de la Guerra Fría. Nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial. La URSS se había unido al bando de los aliados para defenderse de Hitler después de que la Alemania del Tercer Reich hubiera roto el pacto de no agresión. Durante la coalición de los aliados, la relación que tuvo la URSS al mando de Stalin y los Estados Unidos al mando de Roosevelt fue bastante compleja, ya que estos eran antagonistas ideológicos. La URSS, declarado como un estado totalitario, comunista y ateo, y por el contrario Estados Unidos, junto a sus aliados occidentales, declarados como estados democráticos, capitalistas y religiosos, haciendo que durante su alianza siempre hubiese un constante roce entre ambas potencias. En 1945 se reúne la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido para discutir sobre el fin de la guerra y de cómo sería tras el ambiente posguerra la nueva organización mundial, en donde entran en oposición la URSS, quienes querían promover sus ideas comunistas en todo el globo, y los Estados Unidos, quienes querían preservar el capitalismo. Al finalizar la guerra con los impactos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, se reúne el bando ganador para decidir cómo se repartirían los territorios que habían sido ocupados por el Imperio Nipón y la Alemania nazi, en donde Estados Unidos quería que en dichos territorios se optara por un sistema democrático, pero Stalin desconfiaba de esto, ya que temía que esos territorios se volvieran una oposición soviética. Durante este periodo, Europa se dividió en dos: la Europa occidental con influencias capitalistas y la Europa oriental con influencias comunistas. Además de esto, se dividió la Alemania en cuatro partes: para Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, creando un bloque comunista la oriental por la URSS y uno capitalista en la parte occidental por las otras tres potencias. Pero también se dividió la capital de Alemania, Berlín, de igual forma haciendo dos bloques y creando así una llamada cortina de acero que se extendía por toda Europa. En los próximos años iniciarían las guerras civiles en ciertos territorios, en donde los Estados Unidos y la URSS empiezan guerras proxy, en donde solo apoyaban sus respectivos bandos por medio de armamentos, soldados y dinero, como en la Guerra Civil griega. En 1948 las tres potencias deciden unir sus territorios para crear la Alemania Occidental, pero a Stalin no le parecía buena idea, y ya que Berlín estaba dentro de su zona, decidió cerrar las fronteras para que no pudieran llegar suministros en la parte occidental de Berlín, pero de igual forma llegaron de forma aérea, haciendo que el plan de Stalin fuera un fracaso. Debido a las continuas tensiones de las dos potencias se crea la OTAN, que representaba al bando capitalista, y el Pacto de Varsovia, que representaba al bando comunista, para asegurar que no habría ninguna intervención por parte del bando opuesto, ya que si esto se hiciera, todos los países alineados a la potencia invadida intervendrían en contra del otro. Seguido a esto, en 1949 Mao Zedong gana la Guerra Civil China y la convierte en comunista. Durante este periodo, la China comunista apoya y financia a la Corea del Norte en la Guerra de Corea, la cual había sido dividida al finalizar la Segunda Guerra Mundial en dos bloques, el del norte comunista y el del sur capitalista. Guerra que no concluyó y se negoció la paz en un armisticio en el mismo año en el que Stalin muere, en 1953, en donde lo sucederá Nikita Khrushchev, quien iniciará su gobierno neutralizando un intento de independización de Hungría y más tarde defendiendo a Egipto de los franceses e ingleses, además de empezar en 1955 la carrera espacial con Estados Unidos, en donde se jugaba el prestigio de quién llegaría primero a la Luna. En el mismo año comienza la Guerra de Vietnam, ya que este territorio fue dividido en dos bloques. El bloque del norte de influencia comunista buscaba dominar al bloque del sur bajo la ideología comunista, pero los Estados Unidos intervienen para defender el bloque capitalista. En América surge la Revolución Cubana, en donde Fidel Castro en 1959 derroca la dictadura de Batista e impone un régimen comunista, hecho que no le gustaba a Estados Unidos, ya que Cuba estaba a unas pocas 220 millas de Miami, así que decidió promover una invasión llamada la Invasión de Bahía de Cochinos, que fue rápidamente derrotada por el gobierno cubano. Este hecho hace que la URSS intervenga de una forma secreta y ponga misiles en tierra cubana apuntando hacia Estados Unidos, que por ese momento estaba dirigido por Kennedy, quien empezó un periodo de espionaje entre las dos potencias,
y haciendo que Estados Unidos se enterara de los misiles por medio de unos aviones espías en 1962, hecho del que se deriva la crisis de los misiles, que fue el punto más crítico en toda la Guerra Fría. Pero después encontraron una salida diplomática y cada potencia retiró sus misiles, la URSS en Cuba y los Estados Unidos en Turquía. En el mismo periodo, debido a la continua emigración de los alemanes del bloque comunista al capitalista, Khrushchev busca frenarla con el muro de Berlín, el cual fue construido en 1961. En el mismo año los soviéticos envían a su primer hombre al espacio y años después, en 1969, Estados Unidos envía a su primer hombre a la Luna, poniéndole fin a la carrera espacial. En 1964 destituyen a Khrushchev y sube al poder Brezhnev. Más tarde, en 1968, bajo el mandato de Nixon, se inicia el Plan Cóndor en Latinoamérica, el cual buscaba la intervención del gobierno estadounidense para derrocar la oposición comunista en los gobiernos latinos, apoyando y financiando golpes de Estado y dictaduras como la dictadura chilena. En 1975 se acaba la Guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos fue derrotado, y pasó a la historia como el fracaso militar estadounidense más grande de toda la historia. Por otra parte, después de la muerte de Brezhnev en 1982, sube al poder Andropov, y 2 años más tarde lo sucede Chernenko. Ese también es sucedido por Gorbachev, el cual en 1985 recibe una URSS mal económicamente y con problemas internos, a lo que él decide implementar leyes como retirar el muro de Berlín en 1989, que puso fin a la Guerra Fría. Después surge un periodo independentista que hace que la URSS se disuelva en 15 nuevos países en 1991.